por la presentación y bienvenidos a todos al simposio. Si bien no contamos con la tecnología que Andrea nos ha mostrado, el reto de los kinesiólogos de acá, de nuestro medio, es tratar de buscar las herramientas para poder hacer una rehabilitación adecuada. En el día de hoy voy a hablar acerca del síndrome de dolor trocantérico, que es muy común en pacientes de más de 40 años, que este síndrome abarca una serie de patologías que son la cadera en resorte, la bursitis trocantérica, la tendinitis del tendón del glúteo medio y menor, pudiendo este último, que es más prevalente, cursar con o sin bursitis. Como les decía, es común en mujeres de mayor de 40 años, a partir de los 40 años, en relación 2:1 con los varones. Está caracterizado por un dolor a nivel de la cadera que se puede llegar a extender hacia el muslo. Este dolor es característico al subir escaleras, al dormir del lado de la lesión, o si duerme del lado sano, puede llegar a caer en aducción la pierna y esto poner en tensión las estructuras blandas. Es común en pacientes deportistas, sobre todo aquellos que hacen deportes de alto impacto como son CrossFit, running, trail y mountain bike, que en nuestro medio es muy común. Las carreras están ya hace varios años instalados en la provincia y están en auge, entonces es común la consulta no solo del médico, sino la consulta kinésica. También me faltó agregar que el dolor del paciente lo relata cuando está mucho tiempo sentado y se pasa de posición de pie. Por ejemplo, cuando está manejando mucho tiempo y pasa a posición de pie, se despierta también este dolor característico. Como factores de riesgo podemos decir que la morfología de la cadera, como es en la mujer, sobre todo la coxa vara, puede llegar a predisponer como un factor de riesgo. Del desplazamiento del trocánter mayor también puede llegar a poner en tensión las estructuras blandas. La edad como un factor degenerativo y la actividad física exagerada que habíamos dicho que provocaba una sobrecarga. Si bien este tipo de pacientes es común en pacientes deportivos, valga la redundancia, también en contraposición tenemos el sedentarismo y la obesidad, que son como factor de riesgo en muchas otras patologías. Y el carácter etiológico de esta entidad es por sobre todo un carácter mecánico, pero también están relacionados los trastornos viscerales por la vecindad de los órganos que se alojan en la pelvis, como son las trocanteritis izquierda y derecha, que provocan un dolor lumbar que el paciente lo relata como un dolor en barra. Este dolor lumbar que está asociado a trocanteritis, ya sea derecha o izquierda, están asociados no son patologías, sino trastornos llevados en el tiempo, que en la mujer puede ser la dismenorrea y en el hombre la prostatitis. Y en el caso de la trocanteritis izquierda, ese espasmo de la musculatura a nivel del riñón puede llegar a provocar un bloqueo de la quinta lumbar, provocando este dolor característico en barra. Si bien la derivación de este tipo de síndrome es directa del especialista, en el caso que nosotros trabajamos en la clínica con Mauro, que nos hace la derivación directa, o de otro traumatólogo del medio, es importante como rehabilitadores que tengamos el manejo, como decía la licenciada, de una buena anamnesis y también el manejo de la exploración clínica para hacer un razonamiento clínico adecuado. Para ello, yo solamente los he colocado para mencionar. Los test más comunes son el single leg stance, que es en la posición unipodal,
que Feron y colaboradores agregaron un tiempo estimado de 30 segundos, el dolor a nivel de la palpación, el dolor exquisito de la palpación a nivel de la inserción del tendón en el trocánter, como así también las pruebas de over positivo o las pruebas contra resistencia en abducción y rotación externa. En el Journal de la JOSP de julio 2021, Babra y colaboradores realizaron una tabla en la cual pudieron clasificar, por así decirlo, en los grados 1 al grado 4, el grado de severidad de esta tendinitis o de este síndrome, clasificándolos del grado 1 al 4 con el orden de gravedad, digamos, del tipo de lesión de este tendón, teniendo en cuenta que los grados 1 y 2 se pueden tratar como un tratamiento conservador, que es el que hemos venido a hablar, y también pueden ser tratados a través del tratamiento de rehabilitación, pero también acompañados con el tratamiento médico, como es el tratamiento medicamentoso, de antiinflamatorios, corticosteroides, inclusive el uso de ortobiológicos como son los plasmas ricos en plaquetas. Ahora Eliana va a hablar acerca del abordaje kinésico. Bueno, para continuar con lo ya expuesto por mi compañera, hablar de cómo vamos a trabajar nosotros en primer momento cuando un paciente llega a la consulta. En este momento lo importante es realizar una buena exploración de nuestro paciente para saber cuál es el grado de dolor y cuál es el grado de limitación funcional que tiene el mismo. Esta exploración nos va a facilitar recaudar mucha información que nos va a servir para nuestra propuesta, para proponer el mejor tratamiento posible para nuestro paciente. Luego de esto, le vamos a recomendar algunas cosas a nuestro paciente antes del planteamiento de nuestro tratamiento. Esto será decirle o aconsejarle que realice cierto reposo relativo de la articulación o que deje o cese de hacer aquellas actividades que le estén provocando el dolor o que aumenten el mismo. Por otro lado, también se indicará la colocación de DELO. Esta nos va a ayudar a nosotros como terapeutas a la disminución del dolor, en este caso de la articulación de la cadera. Pero esto, bueno, son algunos objetivos, algunas pautas que nosotros les vamos a ir diciendo al paciente cuando inicie la sesión. Pero en general nos vamos a plantear estos objetivos, ¿sí?, que serán los que nos van a llevar o los que nos van a trasladar a un tratamiento exitoso. En primer momento, o en primer lugar, la disminución de la inflamación, seguida de la eliminación del dolor, posteriormente la recuperación de la movilidad y, por último y no menos importante, la potenciación muscular. Es importante, antes de comenzar con la primera fase, saber si nuestro paciente está en un estadio agudo o en un estadio crónico, porque por supuesto esto nos va a delimitar o va a hacer que varíen nuestras técnicas de tratamiento. Pero por lo general vamos a seguir estos objetivos o esta fase. En primer lugar, como un objetivo general, nos vamos a plantear la liberación de los tejidos o de las presiones que existen en los tejidos circundantes. De esta manera podremos llegar a la descoaptación y a la devolución de la movilidad, en este caso de la articulación de la cadera. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Nos vamos a plantear trabajos principalmente de relajación muscular o de trabajo de los tejidos blandos, como serían la movilización miofacial y en este caso haciendo hincapié en el glúteo medio, pero por sobre todo en el músculo del tensor de la fascia lata, ya que con su consiguiente liberación lo que vamos a conseguir es una descoaptación de la cadera que nos va a permitir devolverle el grado de movilidad perdido. En una segunda fase nos vamos a encontrar ya con las posibilidades, una vez que vamos notando que nuestro paciente tiene menos dolor, que la inflamación ha cedido, podemos comenzar con las movilizaciones. Estas movilizaciones siempre tienen que ser suaves y respetando principalmente la regla del no dolor. En un primer momento estas movilizaciones serán pasivas, o sea que serán realizadas por el terapeuta, en este caso por nosotras. A medida que va pasando las sesiones y que notamos que nuestro paciente puede ir realizando más actividad, estos ejercicios o estas movilizaciones ya pueden empezar a ser activos asistidos
para finalizar con ejercicios activos resistidos. Una vez finalizado estas etapas, es importante, o nosotras en consultorio nos planteamos de nuevo y volvemos como al inicio. Volvemos a evaluar al paciente, a ver cómo se encuentra, pero por sobre todo conversamos con el paciente, porque no es lo mismo para la potenciación muscular plantearnos el tratamiento para un paciente, como ya se viene hablando, que anterior a la lesión era un paciente deportista, un paciente de élite, de alto rendimiento, o que simplemente es un paciente que va de 1 a 2 veces a la semana al gimnasio, esporádicamente, un mes sí, un mes no. Esto, por supuesto, va a delimitar y nos va a marcar las diferencias que van a haber en esta planificación de ejercicio muscular. Acá nosotras lo que queríamos mostrar es alguna de las, brevemente, por supuesto, de cómo trabajamos en consultorio. En primera instancia, lo que habíamos hablado, las elongaciones o las movilidades asistidas realizadas por nosotras para progresar a las movilizaciones activas. En este caso, siempre nosotras hacemos mucho hincapié en la devolución de la estabilidad lumbopélvica, ¿sí? Estos son algunos ejercicios para el control lumbopélvico. En este caso estamos estimulando glúteo medio, isquiotibiales, trabajando en la zona media. Como dijeron antes, el trabajo ahí del Core Stability, que es un mundo aparte, deberíamos estar un día entero conversando de los ejercicios y de todo lo que hay para trabajar. Pero no olvidarnos de la importancia del trabajo que tiene, en este caso, la estimulación del core. Algunos ejemplos, nosotras ahí quisimos poner algunos ejemplos de las planchas que son los más habituales. La incorporación a medida que va pasando las sesiones, la incorporación de elementos, en este caso utilizamos steps o TheraBands para hablar de lo que serían los ejercicios activos ya resistidos, por ejemplo, como también decíamos, la banda, que es un instrumento barato que cualquiera puede tener y es fácil de utilizar. Bueno, en general, concluir y decir la importancia que tiene seguir las pautas que nos proporciona el Consenso Internacional para el manejo de este síndrome y que el tratamiento debe centrarse en minimizar los factores que aumentan las cargas compresivas en la cara lateral de la cadera y por sobre todo devolver también el control lumbopélvico. Y que siempre las pautas que nos debemos plantear los kinesiólogos tienen que estar basadas en un razonamiento clínico. Este razonamiento clínico tiene que ser individual y particular para cada paciente, teniendo en cuenta los niveles previos de función y los objetivos que nuestro paciente tiene luego a futuro, de una vez finalizada la rehabilitación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciadas. Soy kinesióloga del Estado de Rehabilitación de Clínica Mercedario. Bueno, estamos atrasados con el tiempo. La disertación del doctor